Bienvenidos mis amados hermanos a nuestro enlace del día de hoy, a nuestro estudio bíblico de mediados de semana. Vamos a orar. Amadísimo Padre, te damos la honra y la gloria en este momento, Señor, por la bendición que tenemos nuevamente, Padre Santo, de reunirnos, Señor, a través de este medio. Te agradecemos, Padre amado, que has proveído una vez más, Señor, este medio, Padre Santo, para que tu palabra pueda llegar, Señor. Hoy día que no podemos reunirnos en los templos, Señor, que tu palabra pueda seguir llegando a cada corazón, a cada vida, Padre Santo, y que tu palabra, Señor, pueda hacer en cada uno de los que lo estamos recibiendo, Señor, esa semilla, Padre Santo, que pueda dar su fruto a su tiempo. Te pedimos, oh Dios Todopoderoso, que tomes control, Señor, en este momento, de lo que vamos a estar compartiendo, Señor. También a la misma vez te pedimos, Señor, que quites cualquier estorbo que se encuentre a nuestro alrededor, Señor, todo aquello que vaya a interferir, Padre Santo, para que tu palabra pueda llegar a nosotros. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Pues bienvenidos todos, mis amados hermanos. Antes de iniciar nuestro estudio de esta semana, quiero hacerle una invitación a cada uno de ustedes, especialmente a los miembros de la Iglesia de Betel, a los miembros del Ministerio Hispano, para que no falten este domingo al servicio de las 10 de la mañana en el parking lot de nuestra iglesia, en el parqueo. Ahí estaremos teniendo nuestro servicio, traducido siempre al español, simultáneamente con el inglés, y donde le vamos a dar la bienvenida oficialmente a nuestro pastor principal, Frank Silveri. Él tenía que haber sido instalado en marzo, pero debido a la pandemia, al COVID-19, se ha postergado su instalación oficial, y este domingo va a venir nuestro superintendente de Sacramento a oficialmente instalarlo como nuestro pastor principal, como nuestro senior pastor en la iglesia Betel. Y vamos a tener pues un servicio especial ese día, y después de ese servicio se ha dispuesto pues que cada quien lleve algo de comer, un snack, una merienda, para poder compartir desde nuestros vehículos y estar un momento ahí tal vez interactuando con las debida distancia, con los protocolos que se requieren, de usar mascarilla y medir nuestra distancia, poder estar hablando por un momento y saludarnos. Este va a ser un servicio especial este domingo a las 10 de la mañana en las instalaciones de nuestro templo. Los esperamos a todos. Venga, participe por favor, y pues también me gustaría saludar a cada uno de ustedes. Pues bien, mis amados hermanos, en estas semanas pasadas estuvimos hablando con respecto a la fe, con respecto a conocer a Jesús, con respecto a que Jesús sea el centro de nuestra vida. Estuvimos también hablando acerca de niveles de fe, cómo podemos nosotros poner nuestra fe activa para que también de esa manera tengamos crecimiento espiritual, y como creyentes también nosotros apoyarnos los unos a los otros. Todas estas clases, estas enseñanzas que hemos tenido, pues son de algún modo que vayamos creciendo en nuestra fe, que vayamos tomando la decisión de leer nuestra Biblia cada vez más, de orar más y de también buscar más de Dios. Hoy que estamos en nuestros templos en nuestros hogares recluidos, y que no pudimos ir a nuestros templos, pues es una manera también de crecer. Definitivamente nuestra forma de vivir ha cambiado, igualmente la forma de adorar a Dios. A muchos no les parecerá estar viendo estos videos, estar interactuando. Algunos tal vez pensarán de que esto no es de parte de Dios, pero si usted analiza cómo ha venido todo la tecnología preparándonos a través de estos últimos años, para que hoy día podamos tener provecho de la tecnología. Si usted se da cuenta, empezó todo con entregas a domicilios, con estar pidiendo, ordenando cosas a través de internet, y hoy día hay ciertas aplicaciones en las cuales podemos interactuar, y una de ellas es esta que usted está utilizando hoy como medio: YouTube, Facebook, Zoom,
todos estos medios, gracias a Dios, nos están sirviendo hoy para que la palabra de Dios pueda llegar allá a la comodidad de su hogar o donde usted se encuentre. Y es por eso de que pues es importante que sigamos buscando de Dios. Pero sabe, de eso quiero hablar hoy en este día. Quiero hablar de que usted tiene la libertad de ver o no ver los videos, de buscar o no buscar de Dios, de leer la Biblia o no de leerla, de orar o no orar. Usted tiene la libertad de hacer eso. De hecho, Dios, desde el principio de la creación, esa fue una de las cosas primarias que Dios puso en el hombre, y es el de libre albedrío. Y de eso vamos a hablar un poco hoy, acerca de qué es el libre albedrío y por qué Dios nos ha permitido que nosotros tomemos nuestras propias decisiones. Y quiero iniciar con este texto bíblico allá en Génesis capítulo 2 versículos 16 y 17. Lo leo así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Génesis capítulo 2 versículos 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Versículo 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Vamos a analizar un poco en este día este pasaje bíblico, y donde vemos que desde el principio, ahí en Génesis, Dios le ordenó al hombre, Dios le dio unas indicaciones al hombre, pero no lo forzó y no le dijo que eso tenía que hacer, porque inicia este pasaje donde dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciéndole que de todo árbol que hubiera del huerto podría comer. Pero aquí viene una advertencia. No le dijo: no vayas a comer de ese árbol, sino que le dijo: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Aquí vemos de que Dios le está dando a Adán, le está diciendo a los primeros seres creados por Dios, a los primeros humanos, que tenían la libertad. Ellos podían alcanzar de este árbol, comer del fruto, o no lo podían comer, pero Dios les dio una advertencia con respecto a eso. Y de eso quiero hablarles el día de hoy, de libre albedrío. Déjeme darle una pequeña introducción que es el libre albedrío. ¿Sabe que el libre albedrío es la capacidad que tiene una persona para elegir y tomar decisiones? Esa es la capacidad de tener un libre albedrío. Usted tiene la capacidad de tomar decisiones, ya sean buenas o malas, pero está en cada uno de nosotros si las queremos tomar o no. En el libro de Génesis leemos cómo Dios le dijo a Adán que le era permitido comer de todo árbol en el huerto del Edén, incluyendo el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y había otro árbol también, el árbol de la vida. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberías de comer, dijo el Señor a Adán. Estos versículos al inicio de la Biblia nos dejan ver cómo Dios le dio al hombre la capacidad de elegir. Si ponemos atención a este versículo, léalo usted despacio en su casa. Léalo varias veces, y se va a dar cuenta de que Dios le da al hombre la capacidad de elegir. El hombre podía tomar del fruto si así lo quería, pero Dios le hizo una advertencia de lo que pasaría si lo hacía. Hoy día la ciencia, hoy día filósofos, hoy día psicólogos, hoy día moralistas intentan describir lo que es el libre albedrío, lo que esto implica. Incluso algunos dicen de que no tenemos libre albedrío, de que eso no existe. Pero por encima de todos estos conocimientos humanos, de estos escritos, de lo que humanamente se ha plasmado en algunos libros, está lo que dice la palabra de Dios, y especialmente para nosotros como creyentes con respecto a este tema de libre albedrío. Dios nos ha dejado el poder de elegir, pero siempre, ¿sabe?
encontramos unas advertencias de las consecuencias de nuestras elecciones, ya sean buenas o sean malas, siempre van a haber consecuencias. Dios es un buen padre y como buen padre quiere lo mejor para sus hijos, pero no siempre los hijos somos obedientes, ¿sabe? Si usted es padre de familia, usted sabe de que no siempre los hijos son obedientes. Usted también como hijo no siempre fue obediente. No queda más que recibir, ¿verdad?, las recompensas de nuestros actos, ya sean buenas o sean malas. Y eso es cuando nosotros tomamos decisiones. Por eso las decisiones las debemos de tomar nosotros de acuerdo también a la palabra de Dios. Aquí es donde entra parte de los estudios anteriores que hemos visto, donde podemos aplicar a Jesús como el centro de todo. Pero ¿qué es el libre albedrío? Como lo mencioné antes, es la capacidad de una persona de elegir y de tomar decisiones. Ahí en Génesis 2, 16 y 17 es un pasaje claro donde Dios le da esa libertad al hombre. Leemos cómo Dios le advirtió a Adán que no debía de comer de cierto árbol. En este punto Adán no conocía todavía el pecado, pero tenía la capacidad de elegir. El hombre luego decidió, o sea Adán, comer de ese árbol, obteniendo así el conocimiento del bien y del mal. Porque después de que comió Adán del fruto, ¿verdad?, tuvo ese conocimiento del bien y del mal. Y esa facultad de elección es independiente total si nuestras acciones son buenas o son malas. Luego de comer del árbol que Dios le dijo que no lo hiciera, el hombre obtuvo ese conocimiento y conoció entonces que estaba desnudo. Adán no se había dado cuenta que estaba desnudo, pero después de comer ese fruto, dice que él se dio cuenta de que estaba desnudo, o sea, ya tuvo un conocimiento del bien y del mal, ya tuvo un conocimiento, y desde ese día, con esa decisión, ¿verdad?, de que el pecado entró en el ser humano, el pecado de desobedecer a Dios está en todos nosotros. Y es por eso lo que nos dice Romanos capítulo 5 versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Fíjese bien lo que llevó una desobediencia de un hombre. En su naturaleza humana todos, ¿verdad?, somos considerados pecadores. Y es por eso que Dios entonces sacó a Adán del huerto del Edén, del paraíso donde se encontraba. Y no solo a él, sino que a la esposa. Si recordamos, la esposa, la pareja de Adán y Eva fue quien le dio de comer. Pero no lo forzó, sino que Adán tomó la decisión también de comer de ese árbol que se encontraba ahí en el huerto. Pues él estaba, pues también en este huerto también se encontraba el árbol de la vida. Y por eso es que Dios sacó a Adán y a Eva del paraíso. Porque imagínense, ya habían comido del árbol del bien y del mal. Y si hubieran comido del árbol de la vida, o sea, el árbol de la vida eterna, entonces eternamente nosotros estuviéramos en pecado. Entonces ya no hubiera valido el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Por eso es que Dios los sacó del huerto del Edén para que no comieran del árbol de la vida eterna. Porque si no hubieran sido eternamente pecado, y entonces no hubiera ninguna salvación por ninguna circunstancia, hubiéramos podido nosotros ser salvos. Por eso es que gracias a Dios ahora este árbol se encuentra en la nueva ciudad, o sea, en el paraíso, que está preparada para nosotros después del juicio final. Cuando vayamos allá, dice que Dios nos va a dar de comer de ese árbol de la vida, pero hay una condición ahí también, y ese va a ser otro estudio que vamos a tener muy pronto. Entonces, ahora tenemos nosotros esa libertad de acción. Ahora, hoy día, nosotros como humanos tenemos ese libre albedrío, el conocimiento de lo que es bueno y de lo que es malo, de elegir, de actuar bien
o de actuar mal, de elegir de actuar con bondad o de actuar con maldad. Nosotros tenemos esa decisión y esta capacidad Dios se la dio solo a los seres humanos, ¿sabe? Todos los seres humanos contamos con ese libre albedrío. Los animales no tienen esa capacidad. Ellos no razonan, ellos no toman decisiones, sino que ellos actúan por instinto. Déjeme decirle un poquito qué es lo que es instinto. El instinto son las reacciones innatas, o sea, algo que no es aprendido, que se tiene ante determinados estímulos. Los animales se mueven por estímulos, se mueven por instinto y no porque piensen o porque razonen. Pero el ser humano está por encima de esos estímulos primarios y tiene la capacidad de seguir esos instintos o no. Pero además de eso tiene la capacidad de tomar decisiones buenas o malas. En cambio, los animales, por el contrario, su conducta está determinada por esos estímulos y actúan sin conocimiento del bien o del mal. En cambio, el ser humano, por su parte, es consciente de las implicaciones que sus elecciones tendrán. Sabe que usted es consciente de que si toma una mala decisión o de que si no es obediente, usted es consciente de que tiene consecuencias eso. Porque nuestro cerebro es lo suficientemente capaz para sobrepasar esos instintos y para elegir de seguirlos o no. También podemos modificar nuestras respuestas a esos estímulos y cubrirlos de diferentes maneras. Y una de las maneras de cómo nosotros podemos reaccionar a los instintos, ¿verdad?, es a través de la conciencia. El ser humano, sabe, es capaz de ser consciente de sí mismo. Entonces podemos decir que el ser humano es consciente de las consecuencias de sus elecciones. Por eso cuando Dios le advierte a Adán de las consecuencias de la desobediencia, perfectamente, conscientemente, ¿no?, sabía después de que su pecado no iba a quedar impune, que la decisión que tomó no iba a quedar así nomás. Y ahora, el libre albedrío, ¿cómo nos lo describe la Biblia? En la Biblia encontramos muchos pasajes en donde ciertos personajes tomaron decisiones, en donde tuvieron que tomar decisiones buenas y otros tomaron decisiones malas. Son muchos los textos que podemos encontrar donde se muestra cómo el ser humano está dotado de esta capacidad de elección. Yo quiero en esta tarde que veamos 3 de estos ejemplos. Sin embargo, es de suma importancia, mi amado hermano, que podamos escudriñar las Escrituras y conocer todo el plan de Dios para la humanidad. Es por eso que es la importancia de otros estudios anteriores que tuvimos, la importancia de leer nuestra Biblia, que ahí nosotros vamos a encontrar las instrucciones, vamos a ver cuál es el plan de Dios para no solo toda la humanidad, sino que para nosotros como creyentes. Sin duda no hay un mejor conocimiento para una persona que conocer qué es lo que nuestro Creador espera de nosotros, los creados. Y en la Biblia podemos conocer esto y mucho más todavía. Dios mismo nos dice que es importante que escudriñemos las Escrituras, la Biblia, que nos van a instruir, nos van a redarguir y nos van a enseñar. Las Escrituras nos sirven para que nos instruyamos y que recibamos sabiduría de parte de la Biblia, la palabra de Dios. En ellas escuchamos la voz de Dios para todos nosotros los que creemos en la Biblia, que es la palabra de Dios. Y a través de ella conoceremos el plan maravilloso de Dios que tiene para cada uno de nosotros, los que creemos y confiamos en Él. Con ese conocimiento tenemos más claro cuál debe de ser nuestra elección en la vida y tendremos las bases también para tomar cada uno de nosotros las decisiones que debemos de tomar. Si ponemos a Dios en nuestras decisiones, sean pequeñas o grandes, siempre vamos a obtener la mejor decisión. Miren lo que nos dice con respecto a
a personajes que tomaron decisiones, a personajes que emplearon su libre albedrío. En la palabra de Dios encontramos en Génesis, en el capítulo 2 y versículo 17, donde dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comieres, ciertamente morirás. En este versículo encontramos cómo Dios le advierte a Adán de no comer del árbol del bien y del mal, pues si lo hace tendrán sus consecuencias. Sin embargo, Dios no le quitó al hombre, no le quitó a Adán la capacidad de elegir. Le dejó al hombre esa capacidad de hacerlo o no hacerlo. Y versículos más adelante, ahí siempre en Génesis, en el capítulo 3, versículo 6, encontramos, y dice esto: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como comió ella. Perdón. Podemos leer aquí cómo el hombre y la mujer vieron que el árbol era agradable, era deseable para comer de su fruto. Y ellos tomaron esa decisión. Y ellos tomaron de ese fruto. Y ellos comieron de ese fruto. Mas sin embargo, Dios ya les había dicho que no debían de comer, pero ellos ignoraron esa advertencia y eligieron comer de ese árbol. Dios no ha creado robots cuyas acciones están determinadas y no tienen capacidad de elección, sino que hacen para aquello para lo que fueron programados o que fueron construidos. Así son los robots. Los programan para que hagan ciertas funciones, son construidos para que hagan esas funciones, y no ellos, los robots, no toman la decisión de que hoy sí lo hago o no lo hago, sino que son ya creaciones humanas que están hechas para hacer algo ya determinado. Mas sin embargo, Dios, en cambio, Dios sí creó seres que tienen esa libertad de elección dentro de sí mismo, o sea, nosotros. Nos creó con esa elección de que nosotros tomamos esa decisión. Y después de que comieron, tenemos ese conocimiento de lo que es bueno y de lo que es malo. Eso fue traspasado a nosotros, lo que es bueno y lo que es malo. Por lo tanto, nuestra libertad de acción ahora comprende lo que es bueno y lo que es malo. Eso lo entendemos hoy día nosotros. Antes de que este conocimiento, nosotros teníamos la libertad para obedecer o no, pero teníamos también la libertad, la acción, pero sin ese conocimiento. No lo teníamos antes de que comieran del fruto, y ese conocimiento vino de conocer lo bueno y lo malo. Déjeme darle otro ejemplo acerca de tomar la decisión por libre albedrío. O sea, dice Deuteronomio capítulo 30 y versículo 19, dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tus descendencias. Mira este pasaje. Dice de que aquí Moisés le está hablando a todo el pueblo, después de haberles leído todas las leyes, de lo que bueno que les podía pasar y de lo malo que les podía pasar, si eran obedientes o eran desobedientes. Moisés les leyó todas las leyes escritas, tanto maldiciones, tanto bendiciones, todo se los leo. Y en este versículo 30 de Deuteronomio, capítulo 30 de Deuteronomio, versículo 19, dice Moisés: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte. O sea, les dio la elección de elegir si querían vivir o querían morir, de la bendición o de la maldición. Escoge, le dice. Pues, y todavía, como Dios
le dio la advertencia a Adán, también Moisés da la advertencia al pueblo aquí, porque dice, pues escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. En este pasaje vemos cómo Moisés lee toda la ley y hace un recordatorio al pueblo de Israel, todo lo que Dios ha hecho con ellos, de cómo salieron de la tierra de Egipto para poseer una tierra especial para ellos. O sea, les hizo recordar Moisés que ellos eran esclavos en Egipto y que iban a entrar a una tierra libre, pero era decisión también de ellos, ¿verdad? Aquí leemos una serie de bendiciones. Es decir, lea todo el capítulo 30 de Deuteronomio. Es bien interesante, emocionante a la misma vez y a la misma vez nos enseña cómo es de que Moisés estaba transmitiendo lo que Dios en un principio iba a ser regido su pueblo mediante la ley. Aquí en este pasaje del capítulo 30 vemos una serie de bendiciones que Dios traerá sobre el pueblo cuando sean obedientes a Dios, pero también todos los castigos que tendrán si en lugar de servir a Dios eligen el pecado. Al igual que en el huerto, está puesto delante del ser humano opciones y tiene la capacidad, o sea, el ser humano, de elegir un camino o el otro. En este caso el pueblo de Dios tenía que elegir qué querían hacer ellos. Dios siempre ofrece un consejo y pide que se siga lo bueno. Ese es el consejo de parte de Dios, porque Él a la misma vez, como un buen papá, quiere lo mejor para nosotros, que se elija la vida para obtener esas bendiciones que vienen con ella. No nos aconseja a seguir lo malo, pues no conviene al ser humano obtener la paga del pecado, porque sabe que dice que la paga del pecado es la muerte. Nuevamente aquí podemos ver nosotros a un padre bueno que cuida de sus hijos, pero nuevamente la elección es del ser humano, es de hacer lo bueno y hacer lo malo. También, como tercer punto, me gustaría que viéramos aquí cómo el rey David también toma decisiones, ¿verdad?, en su libre albedrío. Y lo podemos ver en el Salmo 119, capítulo 30, donde dice: escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. David escribe que eligió los caminos de la verdad. Este es un salmo escrito por David. Aquí nos deja ver que es capaz de elegir una cosa u otra. Es capaz de elegir el mal si él hubiera querido. Pero él escribió que no ha elegido el camino de maldad, sino el camino de hacer el bien para Dios. Dios nos da esa libertad. La tenemos, esa capacidad, dentro de nosotros. Eso se llama libre albedrío. El mundo ha elegido lo malo, no tomar en cuenta a Dios y hacer lo que bien les parezca. Muchas personas piensan que sus decisiones son buenas y acertadas cuando de ellos mismos toman decisiones y cuando no ponen a Dios, ¿verdad?, en todas las decisiones. Por muy pequeña que sea una decisión, pongamos a Dios en medio de ella. Pero si las valoramos, ¿verdad?, va a resultar que estamos cerca de cumplir la voluntad de Dios. Por eso es bien importante que todas nuestras decisiones pasen el filtro de las Escrituras, de la palabra de Dios, para que sea agradable ante los ojos de Dios. Cuando esas decisiones son acorde a las leyes divinas, a la voluntad de Dios, y son de agrado a nuestro Padre, ¿sabe que somos candidatos a ser bendecidos? Y con todo tipo de bendiciones, ¿no? Todo tipo de bendiciones que se encuentran en su palabra. Por el contrario, si nuestras decisiones son decisiones egoístas y en contra de la voluntad de Dios, recibiremos el castigo que Dios ha preparado para quienes viven en pecado. Porque por eso es que la paga del pecado es la muerte. Pero por sobre todas las cosas, Dios nos aconseja que hagamos el bien y que recibiremos nuestras recompensas a su tiempo
y no castigo. En conclusión, mis amados hermanos, Dios nos ha dado la capacidad de elegir nuestro destino. A pesar de eso, siempre Él nos advierte cuáles son las consecuencias de elegir un camino u otro. Jesús le dijo a sus seguidores que habían dos caminos, uno ancho y uno estrecho. Debemos pues escoger el camino de Dios para que nos vaya bien todos los días de nuestra vida. Pero si a pesar de las advertencias de Dios, a pesar de sus consejos, elegimos el camino de maldad, el castigo, ¿sabe?, ya está preparado para los que lo quieren seguir. Esto no significa que Dios sea malo, sino que al contrario, Él es santo y no puede tener ningún contacto con la maldad. Es por eso de que la maldad está separada de Dios. Es por eso de que los que no vayan a recibir, los que no reciban a nuestro Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, ¿verdad?, no van a heredar una vida eterna, sino que una condenación eterna. Sin duda es una poderosa característica de Dios que le ha dejado al hombre, de que nosotros podamos tomar nuestras propias decisiones. Nuestra eternidad depende de que usemos esa característica con sabiduría. Es importante conocer, entonces, qué dice la Biblia con respecto a esa capacidad de elección. Ya hemos visto estos tres ejemplos de ellos, de donde Dios nos aconseja de elegir bien para obtener la vida eterna. Existen muchos otros ejemplos importantes que es necesario que conozcamos para poder recibir a su tiempo las recompensas, pero esas las podemos encontrar a través de que leamos las Escrituras. Entre más usted lea las Escrituras, usted va a encontrar más bendición, usted va a encontrar más promesas, usted va a encontrar más profecías, y ¿sabe qué? Eso nos va a dar a nosotros mucha más paz, va a aumentar nuestra fe y nos va a llenar también de amor y misericordia para practicarla hacia los demás. Dios no nos obligará a que reconozcamos a Jesús como nuestro Salvador, ¿sabe? Si queremos podemos hacerlo, y si no, pues podemos rechazarlo. Pero esta es la decisión más importante que una persona puede tomar, ya que tiene consecuencias eternas. Por eso, recibir al Señor Jesús como su Señor y Salvador tiene consecuencias eternas, y es la decisión más importante que cualquier ser humano pueda tomar. Es por eso, mis amados hermanos, que conozcamos pues a Jesús, aceptémoslo y sirvamos a Dios con todo nuestro ser para que recibamos la recompensa de la vida eterna. Está en cada uno de nosotros tomar esa decisión, y es una decisión personal de donde queremos pasar la vida eterna. ¿Dónde quiere pasar usted la vida eterna? Es una decisión propiamente suya. ¿La quiere pasar en la eternidad con nuestro Señor, o la quiere pasar en la eternidad en una condenación? Es una decisión propiamente nuestra. Es individual, es personal. Yo no puedo decidir por mis hijos, usted no puede decidir por su esposa no puede decidir por sus hijos, sino que cada quien, a cada quien Dios nos ha dado ese libre albedrío de poder tomar o de poder dejar la salvación. Y termino con esto, con el versículo que leí al principio. Y mandó Jehová, Dios al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día de que él comas, ciertamente morirás. Mis amados hermanos, que el Señor me los bendiga, que sigan teniendo un buen día. Los espero ver el día domingo a las 10 de la mañana en el servicio especial que tendremos en las instalaciones de nuestro templo, en el parqueo de la iglesia. Usted va a estar dentro de su vehículo, siempre sintonizando 92.5 FM para escuchar el mensaje en español.
Que el Señor me los bendiga y que sigan teniendo una buena semana.